Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Libres Pensadores. Este es un video de introducción para que tú puedas tener algunas herramientas con respecto a lo que es la manipulación judaizante de las denominaciones sabatistas. ¿Y por qué digo judaizantes? Porque lamentablemente lo que hacen es volvernos a los gentiles al antiguo pacto. Por esa razón es que te dejo, luego de esas palabras, te dejo el video para que lo puedas ver, lo analices, que tengas criterio propio y de esa manera pueda ser útil para ti o para aquella persona, ya sea que sea adventista o ex adventista o de alguna denominación sabatista, que esté dentro o que haya salido, y que estos argumentos sean útiles, recordando siempre que no tengo la última palabra y que es un resultado de mi investigación y mi experiencia en el estudio de las escrituras. Sin más que decir, te dejo con el video. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Aquí tenemos la diapositiva. Como habíamos anunciado, el tema es el sábado falso versus sábado verdadero. ¿Por qué razón el título? Es que tradicionalmente dentro de las denominaciones, voy a decir el nombre, disculpen, sabatistas o sabáticos, se enseña a las personas de que nosotros tenemos que guardar el sábado por tres razones importantes. Número uno, porque fue bendecido por Dios en la creación. Número dos, porque lo guardaron los patriarcas. Y número tres, porque está inscrito en la ley eterna de Dios, que son, según la interpretación, los 10 mandamientos. Sin embargo, el mismo Jesús nos enseñó acerca de que el sábado era un símbolo de Él. Muy bien, acá me están diciendo, ya me voy a acercar un poquito más al micrófono. Espérenme aquí. ¿Ahora me escuchan mejor? Bien. De pronto sigue hablando para ver si mejoró el volumen. Sí, es que justo se desconfiguró por eso seguramente. A ver, ¿me escuchan ahí? Si me escuchan bien, puedo avanzar. Solamente digan ok ahí en el chat, se los voy a agradecer. Bien, gracias. Avanzamos entonces. Entonces quería decirles que Jesús mismo fue el que nos dio a conocer cómo es el verdadero Shabbat. Muy bien. Vamos al siguiente. Antes de comenzar a introducirnos en esta temática, les recomiendo ver estos 5 programas que tenemos en el canal nuestro, que es complementario a esta presentación. El primero es el reposo de Dios, de la serie de Génesis. El segundo es Moisés, un hombre que necesitaba descanso. El tercero, Jesús versus Elías. El cuarto es Jesús se encuentra con un ciego y lo sana en sábado. Y el último, los 10 mandamientos no son la ley de Dios. Muy bien, comenzamos. Dios le ordenó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Génesis 2, del 1 al 3. Muy bien, vamos a leer ahora el texto que vemos en pantalla, que se encuentra en Génesis 2, del 1 al 3. Es uno de los argumentos que se utiliza en las denominaciones para afirmar de la santificación y la bendición del sábado o del sábado. Así se completaron, Kalá, en hebreo, los cielos y la tierra, y todo su vasto ejército o despliegue. Para el séptimo día Dios había terminado, Kalá, la obra que había estado haciendo. Así que en el séptimo día descansó, Shabbat, de todo su trabajo. Entonces Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó, Shabbat, nuevamente, de toda obra de creación que había hecho. Punto importante. La palabra hebrea para completado es kalá y quiere decir terminado, consumado. Recordamos Jesús cuando dijo consumado es. Bueno, tiene relación. Cesado. La referencia del diccionario Strong es H3615. La siguiente referencia, Shabbat, H7677.
33 del hebreo significa en español cesar, descansar, descanso, aliviar, alivio y reposo. También lo que vamos a destacar es que Dios bendijo. La palabra bendecir en español debe traducirse como decir cosas buenas, dar algo bueno. Eso no solamente puede hacerlo Dios, queridos amigos y hermanos, sino también lo podemos hacer nosotros, porque bendecir es dar buenos deseos. No significa que porque tengas esa bendición es exclusivamente a raja la tabla observar dicho día. Pero vamos a lo más importante, para darnos cuenta de que si lo analizamos bien, correctamente el texto, que no es un día, sino es un símbolo, vamos a verlo en la continuación. ¿El séptimo día era un día literal o un símbolo de una experiencia espiritual? Génesis 2:3. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Separar, apartar. Porque en él reposó de toda la obra de la creación que había hecho. ¿Acaso el texto, hermanos, dice, fue la tarde y la mañana del séptimo día? El calendario gentil, o sea, el nuestro, greco-romano, ¿es igual al hebreo? Voy a citar una fuente de un blog que encontré, en la cual se tocan temas importantes, tópicos incluso también de la historia antigua. Y dice así, ¿qué es el calendario hebreo? El calendario judío o hebreo es un calendario lunisolar, creado y utilizado por el pueblo hebreo. Es lunar, en que cada mes sigue las fases de la luna, y solar, porque los 12 meses del calendario siguen la órbita de la Tierra, alrededor del Sol. Los meses del calendario hebreo siempre son de 29 o 30 días, siguiendo el ciclo de la luna, al igual con muchos sistemas de calendario. El calendario hebreo no se sincroniza del todo entre sus cálculos mensuales y anuales. Por lo tanto, con el tiempo, las estaciones y los meses no están sincronizados para adaptarse a esto. El calendario hebreo agrega un mes intercalado en algunas ocasiones. La fuente se encuentra en familysearch.org/blog, todo sobre el calendario judío. Y el autor de este post en ese blog es Laura Bradshaw. Algo a destacar. Los días en el contexto hebreo no son de 24 horas como el calendario greco-romano o lo que es el occidente, la parte occidental. En el oriente son de 12 horas, o sea, mitad de un día de nosotros. Por esa razón, no podemos afirmar de que este día era un día literal, sino que era un símbolo. Y ya lo veremos más adelante en esta presentación. Bien, primer argumento se podría decir que usan a favor del reposo sabático para los gentiles. Argumentos a favor de un reposo sabático para los gentiles. Génesis 26:5. Ya que Abraham me obedeció y guardó mis preceptos y mandamientos y mis normas y leyes. Este argumento se utiliza, es un texto prueba, aislado de su contexto, de que porque Abraham guardó las leyes, mandamientos y estatutos, también guardó el sábado. O sea, se hace exégesis del texto para explicar ello. Los hermanos sabatistas dicen, no, porque el sábado no solamente estuvo antes de Sinaí, sino también Abraham lo guardó y seguramente sus descendientes. Y cuando tú le preguntas de dónde sacan eso, uno de los textos te muestra este. Sin embargo, cuando analizamos el contexto textual del texto, el contexto de esta historia nos dice algo muy diferente. Contexto de Génesis 26, 1 al 22. Como es muy largo el texto, solamente hice un pequeño resumen. El contexto de esta historia es el encuentro de Isaac con Abimelech, faraón de Egipto en ese momento. En el capítulo no se menciona nada sobre el día sábado, sino más bien del engaño de Isaac al entregar a faraón a su esposa, haciéndola pasar como su hermana. Lo mismo pasó con su padre en el pasado, que hizo con Sarai. Pero quiero destacar algo. En el contexto antiguo, no es lo mismo que el de hoy. Las palabras son diferentes y los significados también. En su contexto, hablar de una orden tenía lo que llamamos la hipérbole, o sea que agregaban algo más o exageraban algo. Y por eso cuando dice guardó mis preceptos, se le agrega mandamientos, mis normas y demás.
En otras palabras, quiere decir que Abraham siguió la voz de Yahvé. Y por esa razón es que él fue obediente a Yahvé, ¿no? No tiene nada que ver con el Shabbat. Y después lo vamos a ver. El siguiente argumento. ¿El sábado es una señal para el mundo o solo para Israel? Y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que yo soy el Señor, su Dios. Aquí se me junta un poco, pero la referencia es Ezequiel 20:20. La pregunta, ¿por qué dice el texto mis sábados? ¿Estas palabras eran para el mundo o para Israel? Contexto del texto. Y esta es la bomba. Esto se encuentra en Ezequiel, disculpen ahí que no se ven bien la referencia, en Ezequiel 20, 18 al 21. Allí en el desierto dije a sus descendientes, no sigan los estatutos de sus padres o antepasados, haciendo alusión a los patriarcas. No obedezcan sus leyes ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis estatutos, obedezcan mis leyes y observarán mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Pausa. Le está hablando en este texto, y díganmelo en el chat, lo pueden contestar, a nosotros los gentiles 2000 años después o 4000 años después. ¿O le está hablando al pueblo de Israel? Bien. Se entiende que es el pueblo de Israel. Y luego sigue diciendo el texto. Sin embargo, sus descendientes se rebelaron contra mí. No siguieron mis estatutos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. ¿Por qué dice sábados? Porque, hermanos, los judíos o los hebreos no tenían solamente el Shabbat semanal, sino también el Shabbat mensual y las lunas nuevas, que eran tradicionalmente fiestas, que consideraban como Sabbat, como reposo, como celebración. Por eso dicen mis sábados. Isaías 1 nos cuenta la denuncia de Isaías que dice que Dios estaba asqueado de los sábados, de sus lunas nuevas, de sus sacrificios. Sin embargo, sigue diciendo algo interesante. Profanaron mis sábados, por eso cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar sobre ellos mi ardiente ira. Sabemos muy bien que la ira de Dios no es como la ira humana, porque Dios no es como los dioses, y ya lo hemos explicado en presentaciones anteriores, dentro de nuestro canal, obviamente. Muy bien. El siguiente argumento. El sábado es eterno, y por eso se guardará en el cielo o en el nuevo mundo. El sábado es eterno o será eterno, y se guardará en el mundo restaurado. Ahí se dice eso, solamente está muy blanca las letras. Entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones, como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias, a la casa del Señor. Y sucederá que de mes en mes, atención, de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Ahí está el argumento. Ahí dice que va a guardarse el sábado en el mundo restaurado o que vamos a guardarlo en el cielo. Momentito. Un asterisco ahí. Las expresiones de mes en mes y de día de reposo y luna nueva son expresiones hebreas, no latinas ni gentiles, sino hebreas, para expresar sobre un evento hermoso de la experiencia que experimentarán en el futuro reinado del Mesías, el Mesías que ellos esperaban. Sin embargo, en este final, incluye no solo a los hebreos, sino también a toda la humanidad. Por lo tanto, no debe usarse este pasaje como fundamento para perpetuar la vigencia del día sábado, como día de adoración a Dios en la tierra restaurada. Vamos bajando. Bien. Este es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Acuérdate o guardarás. Parece que hubiera dos
tipos de mandatos. Vamos a ver. ¿Para sus padres o solo para Israel? Vuelvo a repetir. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo, y ahí dicen que viene lo de Génesis, el reposo, el día de reposo, y lo santificó. Bien, el siguiente texto es la repetición de la ley, Deuteronomio, recuerden eso, es repetición de la ley. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Ahí está la bomba, hermanos. Hizo pacto con nosotros. Todos los que estamos aquí hoy vivos. Pero antes dice eso. Hizo pacto con nosotros, no con nuestros padres. Hizo pacto Jehová. No con nuestros padres. O sea que está diciendo de que los patriarcas o sus antepasados no guardaron el sábado. El decir que Abraham, Isaac y Jacob guardaron el sábado, o los personajes Abraham, Isaac y Jacob guardaron el sábado, es hacer eisegesis, agregar al texto lo que nos está diciendo. Y debe hacerse una exégesis, es extraer del texto lo que nos quiere transmitir a nosotros hoy. Bien, son términos de teología, si por ahí no entienden. Bien, y dice, no con nuestros padres hizo Jehová pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy, vivos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, hizo pacto. Voy a repetir lo mismo. Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Ahí creo que hubo un error y se me multiplicó la palabra, pero quería hacer énfasis en realidad en esto. Bien, la palabra de los siguientes versos está en Deuteronomio 5, 1 al 3 y 12. Y dice, el versículo 12 voy a leer ahora. Yo acabo de leer Deuteronomio 5, del 1 al 3. Ahora lo que voy a leer, que está en amarillo, es el verso 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. La palabra guardar o guardarás es en hebreo H881 o 881 y es llamar, aguardar, atesorar, guardar en el corazón, celebrar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué celebrar? En el contexto de pacto, en ese caso, era celebrar lo que Dios, lo que el Creador haría en esas personas y sus prójimos. No de un mandato de orden a raja de la tabla, como se entendió lamentablemente en el futuro con el fariseísmo y el movimiento de Elías, el movimiento de Esdras y Nehemías después. Y eso lo vamos a ir desmenuzando. Muy bien, atención, esto es un bonus, es algo adicional que aportamos aquí para comprender el contexto histórico y cultural del Israel antiguo. Repito, contexto histórico o origen histórico del Israel antiguo, no bíblico, aunque voy a citar a la Biblia, pero como para llevarlos de a poco al otro. Y dice, bonus obviamente, Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo, y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Éxodo 34, 1 y 2. Acá va lo que sigue después del texto, o sea, avanzando más en el capítulo 34. Una contradicción tremenda. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú. Yo pensé que Jehová iba a escribir las tablas que había roto Moisés. Escribe tú estas palabras,
porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas de las palabras del pacto, o sea que la escribió Moisés, no Dios, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de él resplandecía, o sea, su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo, atención, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se lo quitaba, o se quitaba el velo, hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado por Jehová. Atención, presten atención al velo, después vamos a relacionarlo con algo que dice el apóstol Pablo. Bien, sigamos con el bonus, algo histórico. El relato de Moisés y los 10 mandamientos, inspirados en la mitología babilónica. ¿En qué historia se inspiró el relato de Moisés y los 10 mandamientos? El pacto mosaico del monte Sinaí. Los 10 mandamientos, conforme la idea central de lo que se conoció como pacto mosaico. Pacto no significa otra cosa que contrato, y se entiende que es un acuerdo entre el pueblo y sus dioses. El pacto con Moisés constituye una imagen espectacular de otros tratados de la antigüedad, tales como los que se produjeron entre los hititas y las culturas mesopotámicas. Los términos del tratado prometen la protección de los dioses bajo la condición de que el grupo honre a las deidades. Con su obediencia, atención, el grupo de personas honre a sus deidades con su obediencia y ofrendas, o sea, sacrificios y demás. El famoso Código de Hammurabi, datado de entre el 1792 al 1750 a.C., y la estela que se acompaña, esta que voy a mostrar acá, esa es la estela que está diciendo el texto. ¿Qué dice? Lo muestran en el momento de recibir de la mano del dios solar Shamash, que además era dios de la justicia, tanto los códigos legales y sociales como los castigos que se podían aplicar. Atención, no lo puedo hacer más grande, pero acá en esta parte, en este extremo, se encuentra el rey Hammurabi, un rey de Babilonia, uno antiguo. Y aquí se encuentra el dios Shamash, el dios del sol y de la justicia, también conocido como el rey de los dioses, en la cultura babilónica. Pregunta: ¿cómo los escribas de allí escribieron este relato de Moisés? Recordemos, Israel estuvo cautivo en Babilonia, y luego del posexilio se data realmente la Torá. ¿Por qué razón? Porque el hebreo que se usa para escribir la Torá es un hebreo clásico, o un hebreo, como se dice, antiguo, pero no es el hebreo tipo jeroglífico, un hebreo que era como especie de dibujitos que hacían, que se han encontrado registros arqueológicos de ese hebreo, pero que se ha perdido totalmente a lo largo de la historia, porque fue evolucionando. Todos los idiomas evolucionan, incluso el hebreo. Y toda la Torá está escrita en ese hebreo. Incluso vemos contradicciones, como vimos, en Éxodo 20 dice una cosa, Éxodo 34 otra, y Deuteronomio 5 otra. Eso no quiere decir de que haya contradicciones en el mensaje que estás transmitiendo, sino que la contradicción es el momento de planificar la historia, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿esto quiere decir de que hay mitología en la Biblia? Claro que sí. Si quieren saber más sobre este tema, de la mitología, les recomiendo uno de los temas que dije al principio. Los 10 mandamientos no son la ley de Dios, ahí explicamos detalle. Pero quiero decirles algo, el hecho de que haya mitología en la Biblia no debe alarmarnos.
no debe ponernos tristes, porque nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Y sabemos que existió, y sabemos que nos acompaña, y que es superior, incluso a la Biblia, según lo que yo creo, ¿no es cierto? Y se los comparto. Esta fuente sigue, dice: la cronología exacta de la historia de los 10 mandamientos constituye motivo de debate por los académicos. Las escrituras judías contienen muchas fuentes distintas combinadas con las tradiciones orales, las cuales a menudo se editaban con el transcurso del tiempo. La tradición judeocristiana coloca la historia del Éxodo alrededor del 1300 a.C., lo cual coincide con el surgimiento del nuevo reino de Egipto. Sin embargo, existen teorías que ubican la inserción codificada de los 10 mandamientos cerca de 600 a.C., época en que resulta probable que los libros de la Biblia se escribieran por primera vez. La edición final de los primeros 5 libros, la Torá, ocurrió durante el periodo del exilio babilónico, del 587 al 539 a.C. Esta fuente está sacada de una enciclopedia, www.history.org, trans.es, los 10 mandamientos. Y la autora de este artículo, que es bastante largo, se lo resume un poquito, es Rebecca Denova. Ella es PhD y es profesora emerita de cristianismo primitivo en el Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Pittsburgh. Hay otros académicos, otros profesores que hablan de este tema, y el que voy a decir acá, el de Sudamérica, que habla mucho sobre eso y estoy de acuerdo con muchas de sus investigaciones, es el profesor César Silva en su canal de Limud. Ese hombre no solamente es latino, sino también él ha viajado a Israel y ha estudiado el hebreo. Solamente se lo recomiendo como una referencia de una persona que está, o sea, que es hispana, que habla hispana y tiene varias bibliografías. Una de las más conocidas es El Éxodo sin mitos, y ahí se explica a detalle esas cosas. También está la leyenda del Génesis, que también lo produce Limud, pero no estoy acá para hacer propaganda, solamente lo menciono para citar algunas fuentes. De hecho, en mi canal he dejado una lista larga de fuentes en las cuales pueden ver la bibliografía sobre el antiguo Israel, el origen histórico y demás. Cerrando paréntesis, terminando el bonus, vamos a la relación del velo de Moisés con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les enseñó a los gentiles a guardar los mandamientos en el nuevo pacto. Pregunta, ¿no? El ministerio, dice el texto, eso está en 2 de Corintios, para que lo anoten porque ahí se tapó la referencia. 2 de Corintios 3, 7 al 16. Pueden buscar en su Biblia ahí y pueden decir en el chat si lo encontraron y bueno, lo que opinan al respecto. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés. ¿Ven la relación? Debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, cuanto más glorioso será el ministerio que trae la justicia. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya estaba extinguiéndose, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, atención, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no tuvieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. No vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó. La palabra griega es petrificar, perdón. Su corazón se petrificó, quiere decir. Se petrificó, de modo que hasta el día de hoy, ¿quiénes? Hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les es quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el rostro. ¿Quién está hablando de Dios? Estaba hablando de los fariseos, estaba hablando de los maestros de la ley, que todavía no entendían el mensaje principal de la Torá,
que apuntaba, junto con el mensaje de los profetas, a Jesucristo. Un símbolo del verdadero sábado. ¿Bien? Cuando llega Jesús, ¿dónde queda la ley incluyendo el sábado? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Bueno, hasta ahí estamos bien. Mi hermano que guarda el sábado diría, bueno, hasta ahí estamos bien, sí. Pero sigamos el texto. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, hay un pero, ya no estamos sujetos al guía, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Gálatas 3, 23 al 27. Ya no estamos sujetos al guía. Ya no estamos sujetos a un tutor, sino que ahora el Espíritu del Señor Jesús y de su Padre nos guía en nuestra vida en comunión con Él. Por esa razón, eso era sombra. Pablo también enseña que era sombra de lo que habría de venir, o símbolos de la realidad venidera. Cuando llega Jesús, ¿dónde queda la ley? La ley queda en el pasado. La ley ahora, que es el amor, se transmite al corazón del creyente. No necesitamos ver tablas de piedra para portarnos bien, sino necesitamos depender de Jesús, seguir a Jesús y sus enseñanzas. Sigo. Cuando llegó Jesús, ¿de qué nos liberó? Romanos 8, 1 al 10 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Atención, el poder del pecado que lleva a la muerte. Después voy a poner referencia y voy a explicar qué le da poder al pecado, según el mismo Pablo. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos su Espíritu. También el texto de 2 Corintios 3 termina diciendo de que ahora el Señor es el Espíritu y el que tiene el Espíritu del Señor está en libertad. Cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Cuando alguien se vuelve a Jesús, el velo es quitado. El velo del fariseísmo, el velo del legalismo, el velo del dogmatismo, el velo del fanatismo. Ese velo solo lo quita el Señor Jesús. Solo es quitado por la intervención de su Santo Espíritu. No es quitado a menos que la persona quiera, pero el Señor trabaja constantemente en cada corazón. Y cuando el velo cayó, cuando las escamas cayeron, según lo que le pasó a Pablo, él pudo ver la luz, pudo ver a Jesús. Y ahí está, hermanos. ¿Qué le da poder al pecado? Nosotros estamos viendo qué le enseñó el apóstol Pablo a los gentiles creyentes en Jesucristo, o sea, los nuevos. Serían los catecúmenos o los neófitos que recién empezaban a aprender acerca de nuestro Señor Jesús. Cuando lo corruptible se revela de lo incorruptible, revista de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad. Entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Cómo? Pero si no era que lo llevaban a Cristo, claro. Era añadida, dice Gálatas. La ley fue añadida por nuestras transgresiones. Pero era hasta que vendiera el descendiente. Llegado el descendiente ya no necesitamos al guía, como dije recién, como leí recién, como Pablo el apóstol dijo recién, no yo. Ya no estamos sujetos al guía. Entonces la ley de Moisés le daba poder al pecado, porque mientras más mirábamos la ley, más nos sentíamos indignos y nos íbamos al pecado y nos íbamos a la oscuridad y nos sentíamos que no queríamos el perdón, no necesitamos del amor de Dios, porque mientras más nos volvemos legalistas, más necesitamos de nosotros mismos para portarnos bien. Nuestra autojustificación
es lo que logramos. Ya no necesitamos a Cristo. También Pablo enseñó de que si fuera por guardar la ley para ser salvo, entonces Jesucristo murió en vano. O en vano vino Cristo. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bien, ahora es nuestro Señor Jesús el que va a hablar. El texto. Vamos a leer Marcos 2, 23 al 27. El contexto de Marcos 2, 28, uno de los argumentos que se dice que Jesús es el Señor del sábado y por eso también nos ordena a guardar el sábado. Pero no está diciendo eso el texto. ¿Qué nos enseñó o de qué nos libró Jesucristo y cuál fue su misión cuando el Padre lo envió al mundo? ¿Acaso no han leído en las Escrituras, dijo Jesús, lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo de Abiatar. Era sumo sacerdote y violó la ley al comer de los panes sagrados, que solo los sacerdotes se les permitía comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso, presten atención, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de reposo. Por cuanto, así el Señor dijo, así que el Hijo del Hombre es Señor, la palabra Señor es Kyrios, la referencia es G2962. Aquí no se ve muy bien, pero voy a leerlo más o menos lo que dice la referencia palabra por palabra, que dice, entonces el Hijo del Hombre es soberano del reposo. No hay una palabra día, sino reposo. Soberano, supremo, originador también se puede traducir. Porque una de las traducciones más correctas es originador del día de descanso. Incluso el día de descanso. Traducción correcta del griego. Ahí como no se veía bien la referencia que hice aquí sacada del Strong, puse aquí algo pequeño. Traducción correcta del griego. El Hijo del Hombre es Señor, amo, dueño, también incluso del reposo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús eso? Ya lo vamos a descubrir. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, los que vivían presos de la ley, de las normas, de las restricciones, de las cargas de la ley, y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y recordemos que después lo quisieron apedrear, porque lo acaba de decir, era que él era el enviado del Padre y que era el Mesías. Pero ellos tenían un modelo de Mesías exclusivista, un modelo de Mesías vengador, un modelo de Mesías asesino. Pero ese no era el Mesías. Jesús no es un Mesías. Jesús es el enviado del Padre. Cuando digo un Mesías no quiero decir que no es Mesías. Es un Mesías diferente al Mesías que espera el judaísmo actual y del primer siglo. Es un Mesías amoroso, compasivo y salvador, sanador de las conciencias y de las almas. Estamos llegando casi al final. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron: y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? ¿Recuerdan que la ley nos llegaba a ser esclavos del pecado? ¿La ley le daba el poder del pecado? Bueno, acá Jesús responde eso, porque les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Ah?
Jesús es el que nos libera. Jesús es el reposo. Jesús es el descanso. El antiguo pacto apuntaba a un pacto eterno o al nuevo pacto. Ese pacto es Jesús. Ya lo vamos a playar un poquito más. Ya dentro de poquito. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que leí primero fue Juan 8, 32 al 36 y ahora Juan 14, 6. Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Quiere decir que es el principal, el originador de la creación. Eso quiere decir también de que Él es el que nos mostró a Papá Dios. Él nos mostró al verdadero Dios, al creador del universo y de nosotros también. Él nos ha mostrado el plan de sanación del creador. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Acá viene otra bomba. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos con respecto al reposo de Dios? ¿Y a qué apuntaba el sábado? Acá viene, acá viene. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Pausa. Recordemos que el autor de Hebreos le está hablando a judíos creyentes en Jesús, que tenían muy presente el día de reposo. Entonces, de alguna manera, Pablo, estratégicamente, o el autor, no sé, Priscila o Pablo, dependiendo, cuál de ustedes quieran que sea el autor, porque hay dos posibilidades, es que el día de reposo era el símbolo de algo o alguien. Por eso sigue diciendo, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo, G 45:20, sabatismos de Dios, descansa también de sus obras, así como Dios descansó, cesó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Pero la palabra correcta en realidad es incredulidad, porque eran incrédulos. No creyeron las palabras del Señor, no creyeron la voz del Señor y siguieron en pos de ídolos. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Bien, sabatismos, creo yo también que es una palabra que Pablo tuvo que inventar para explicar un reposo diferente al Shabbat, que era sabatón, hablando de Shabbat en griego, y Shabbat en hebreo. Pero sabatismos, queridos amigos, es figurativamente el reposo del cristiano o del cristianismo, como un tipo del cielo, símbolo del reposo de Dios, el reposo que Dios ofrece. Ese reposo que Dios ofrece no es un día, es una experiencia espiritual con el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es el Shabbat anunciado por Moisés, por la Torá y por muchos profetas. Es el tipo del antitipo. Es la realidad de la oscuridad. Es la luz de la sombra. Aquí está el reposo hablando. Vengan, dijo Jesús. Vengan a mí, vengan a mí. G1205. Vengan a mí. La palabra vengan a mí es deute. Todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. G373. Anapauo. Carguen con mi yugo, aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso. G372. Anapausis. Para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 31. La palabra deute, que ahí se comió un poco el texto, ¿no? Quiere decir en griego, síganme. Síganme, sean mis seguidores. Lo que Jesús le dice al cargado de la ley, al fariseo, al legalista, al que está preso de la ley, al que está fanatizado por el sábado, le dice, vengan a mí, síganme, síganme hijitos, síganme amigos, síganme, yo los voy a librar de esa carga, de una ley incumplible, de una ley insalvable, de una ley insanable de corazón y de esencia y de espíritu. Porque yo les daré descanso. Anapauo quiere decir alivio, aliviar.
descansar. Anapausis quiere decir reposo. ¿Cómo entramos los gentiles en ese reposo especial? ¿Y quién es dicho reposo? La respuesta, queridos amigos y hermanos, es Jesucristo. El sábado siempre ha sido un símbolo del reposo de Dios que encontramos en Jesucristo. Ni nada más, ni nada menos. Isaías 30:15 dice: porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel: en descanso y reposo está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quisieron reconocer. Y hoy en día, querido hermano y hermana que observas el sábado, pero que te aferras al sábado y condenas al que no lo guarda, y condenas al que no guarda el domingo, y que es apóstata según tu interpretación, tú también no lo estás guardando. Porque la idea no solamente es ir al reposo, sino dar reposo al cansado, aliviar las cargas. La misma misión que tuvo el Salvador nos ha dado a nosotros, sus seguidores, sus discípulos. Por eso, el sábado es Jesús. El sábado verdadero es Jesucristo. El sábado falso es un día. Póngale sábado, domingo, lunes, martes, el que sea. No tengo nada en contra de que observes un día. Pero cuando tú observas y condenas al que no lo observa, estás cometiendo idolatría. Jesús es el verdadero sábado, la experiencia espiritual que tenemos al seguir y al entrar en la relación con Él, una relación con Él, que nuestro Padre Celestial nos ha dejado para aliviar las cargas que la ley nos ha dejado en el viejo pacto. Él es el verdadero reposo de Dios, del cual apuntaba el Shabbat de la creación. Pero lamentablemente, como el pueblo judío, lo cambiamos por un día. Lo cambiamos por un día. Nos hemos esforzado en cumplir por un día y hemos adorado a un día. Porque eso no es otra cosa que sabadolatría. Bienhelatría, o como se llame, del día que quieras observar. El problema no es guardar o no guardar, hermano y hermana. El problema es cuando tú pones ese medio para salvación y para ser llamado hijo de Dios, como una señal, como un distintivo exclusivista. No, Dios no tiene favoritos, Dios no es exclusivista, y Jesús menos. Por esa razón, el sábado falso es la adoración y la defensa de un día exclusivo como señal de Dios, para ser un hijo de Dios y para la salvación de la humanidad. Repito, el sábado falso es la adoración y la defensa de un día exclusivo como señal de Dios para ser un hijo de Dios y para la sanación o salvación de la humanidad. Eso es idolatría y es tomar en vano el regalo de Dios para el descanso espiritual. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, sabático o sabatista, Jesús está ansioso de quitarte las cargas del sábado. Jesús está ansioso de quitarte las cargas de un día que observes a rajatabla. Pero no es por ansioso porque Él tiene ansiedad, sino porque Él es amor, es compasión y está deseoso de ayudarte. Por eso es mi deseo, querido amigo, querida amiga, que podamos entrar en el reposo de Dios, entrar en el reposo de Jesús y descansar no solo un día, sino para siempre. Que Dios les bendiga.